Análisis de estos primeros resultados en Perú. Está con nosotros Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola Alicia, sí, como todo el mundo, con suspenso por saber cómo se va a resolver esta situación en Perú, en que están luchando palmo a palmo las dos candidaturas y que, bueno, hasta el momento parece que, digamos, hay un vencedor, pero mejor no pronunciarse mejor no. hasta que no veamos resultados oficiales. Pero ya sabemos por lo menos que va a ser 50-50. Eso seguro. Claro. ¿Y qué podemos leer entonces de esos resultados? Bueno, que este empate es una situación quizás una de las más negativas que se podía dar en términos de que ninguno de los dos candidatos va a tener plena legitimidad. Si hay una diferencia de 10.000, 40.000, 50.000 votos en votaciones de 9 millones de personas por cada lado. Imagínate una diferencia de 10.000 o 50.000, es marginal, siempre van a quedar dudas, siempre van a estar quienes crean que fue uno o el otro quien ganó. Por lo tanto, en un país en que hemos tenido una sucesión permanente de presidentes, que hemos tenido 10 presidentes en la misma cantidad de años, y que el 11º llegue con una diferencia tan escasa, y además no solamente diferencia escasa, sino que con programas tan diferentes. De un lado tenemos un candidato que propone una solución estatista, sobre todo orientado hacia el sur del país, y por el otro una candidata, Keiko Fujimori, que propone la continuación de una economía más abierta de libre mercado y que, digamos, como el fujimorismo se ha concentrado en el centro del país. Si uno ve los resultados en Lima, son abrumadores, es decir, Keiko Fujimori gana, pero con facilidad, y se da un fenómeno casi similar al que vemos en Santiago, que en ciertos barrios, 3 comunas especialmente, la derecha arrasa, pero arrasa. Bueno, en Lima se observa lo mismo. En la mayoría de los barrios gana Keiko Fujimori, pero en los barrios más pobres, por ejemplo, Lurigancho, ahí vemos que la pelea es más pareja. De manera que la radiografía que obtenemos del Perú es un Perú profundamente fragmentado, con algo muy sui generis de Perú, una economía relativamente buena, sólida. Es decir, Perú ha estado creciendo del orden del 4% anual en la última década, lo que es un excelente crecimiento, pero como se solía decir en Chile, la economía está bien, el pueblo está mal, porque vemos un país en que un porcentaje muy alto, algunos señalan que hasta el 70% de los peruanos, de los trabajadores peruanos, están en la informalidad. Tienen un acceso muy mermado a la salud, a la educación, y por lo tanto, y además de la fractura geográfica entre el sur y el centro del país. De manera que esto auspicia un tiempo difícil, que es la continuación de los tiempos que ha estado viviendo Perú, con esta paradoja de una economía bastante boyante frente a una situación social muy compleja. Ahora, Raúl, es imposible no ver las semejanzas de lo que ocurrió en 2021. Keiko Fujimori también pierde frente a Pedro Castillo. Pedro Castillo, que actualmente está detenido, está preso, está preso, está condenado, de hecho, por un intento de autogolpe de Estado. Y las cifras también fueron bastante similares. ¿Qué hace distinto este escenario ahora en 2026? Bueno, es un sistema bastante poco representativo en realidad. Si tú piensas que, digamos, ese es el problema con la segunda vuelta, porque los dos candidatos en su conjunto no lograron el 30% de los votos. Y claro, una vez que pasan a la segunda vuelta, se da la polarización y, claro, obtienen cerca del 50% cada uno de ellos. Pero eso no es la representación real. Es decir, y en el Perú se dio un fenómeno que hemos visto en muchos países latinoamericanos, una fragmentación de la derecha, en que el fujimorismo aparece como la más importante de las variantes de derecha, pero no, digamos, eso es circunstancial.
si, digamos, todos participaran en una segunda vuelta, por así decirlo, a lo mejor los resultados serían muy diferentes. Cuando llegas a una segunda vuelta, tienes que optar entre los dos candidatos, aunque para muchos de los peruanos, a lo mejor un 60%, ninguno de ellos era ideal. También llama la atención que ambos candidatos tienen reivindicaciones de pasados golpistas. Lo pregunto porque Roberto Sánchez dice que va a indultar a Pedro Castillo. Y de hecho usa su sombrero, Pedro Castillo condenado por un intento de autogolpe de Estado. Y Keiko Fujimori no se ha separado de la figura de su padre, condenado por crímenes de lesa humanidad, y dice que va a tener un gobierno que siga esa misma lógica. Eso no podría pasar, creo yo, en Chile, que candidatos, por ejemplo, el mismo día de la elección, vayan a visitar a un expresidente que está preso. Eso hizo Roberto Castillo, fue a visitar a la cárcel Roberto Sánchez fue a visitar a la cárcel a Pedro Castillo. Sí, bueno, Roberto Sánchez lo planteó a lo largo de toda su campaña, ¿no? Que, digamos, y nunca ocultó su solidaridad. Y bueno, hay muchos que piensan que Castillo, su condición, que es un perseguido político. Que lo sacaron del poder. Exacto, y que fue un golpe de Estado. Sobre eso hay un debate en Perú y no, digamos, no creo que nos corresponde entrar en eso, pero obviamente Castillo es hasta cierto punto una víctima de circunstancias políticas. Es decir, él cuando interrumpe el proceso y, digamos, lo que se ha denominado un autogolpe, él lo hace anticipando lo que él consideraba que era un inminente golpe de Estado en su contra. Y uno puede debatir sobre esto, pero el hecho que lo haya visitado creo que vino a reforzar que él era la continuidad de un planteamiento, de un ideario político, y en eso no veo mayores problemas. Ahora, Keiko Fujimori, claro, tenía que lidiar con una herencia pesada, porque el fujimorismo, digamos, durante los 10 años de lo que en cierta medida fue una dictadura, Alberto Fujimori, su padre, bueno, ahí se cometieron muchos atropellos y violaciones de derechos humanos, y hubo un cierre del Parlamento, hubo una serie de situaciones, por decirlo suavemente, irregulares, y si bien se mantuvo algunos elementos de normalidad y del sistema democrático, con todo el fujimorismo, pese a todos estos problemas, mantuvo una gran popularidad y dio origen a un fenómeno nuevo, que es la emergencia de una nueva clase social, de una nueva clase media emergente en buena parte o en regiones importantes del Perú, que han demostrado una tremenda estabilidad en cuanto al voto. Porque Keiko Fujimori, bueno, como tú lo señalaste, esta es la cuarta vez que postula y siempre ha estado muy cerca de ganar. Creo que esta es la que ha llegado más cerca. Esto es una moneda que está en el aire, vamos a ver de qué lado cae, no nos vamos a pronunciar sobre eso, pero el fujimorismo ha demostrado ser un elemento permanente ya de décadas en el gobierno de Alberto Fujimori. Fue de 1900 al 2000, una década, pero dejó una impronta permanente o prolongada en el Perú. ¿Qué tan importante es que ahora haya un Congreso bicameral, que es distinto a lo que había antes y que muchos habla de que eso también abrió la posibilidad de que hubiese un cambio tan rápido de presidentes, uno por año? Exacto. Bueno, eso yo creo que le va a ayudar mucho a la estabilidad en Perú. Por supuesto, la estabilidad es un factor decisivo, central para el bienestar económico de un país. Es decir, si a Perú le ha ido bien económicamente con esta inestabilidad, uno podría sospechar que le va a ir mucho mejor en condiciones en que tú puedas planificar a 5, 8, 10 años, porque, claro, impugnar a un presidente, o como le dicen en Perú, declarar las vacancias, era relativamente fácil. Es decir, necesitabas una mayoría bastante exigua para conseguirlo. Ahora con el sistema bicameral va a ser mucho más estable, por lo menos en ese aspecto. Llama la atención que las elecciones legislativas
bueno, que fueron al mismo tiempo de la primera vuelta, le haya ido mejor al partido de Keiko Fujimori, pero que en estas elecciones, la segunda vuelta, no podemos decir quién es el ganador, pero claramente se ve por ahora que le está yendo mejor a Juntos por el Perú, que es el partido de Roberto Sánchez. Hay una diferencia ahí entre las legislativas y las presidenciales. Sí, bueno, Roberto Sánchez aparece a la cabeza y, digamos, después con una, como se dice en las carreras, con una... Nariz... No, estaba pensando con una partida de burro, está llegando con una llegada de caballo de carrera, es decir, partió 2, 3 puntos debajo de Keiko Fujimori y a medida que fueron llegando los resultados del sur del país, se fueron empatando los resultados y hasta donde sabemos ahora, todavía está él a la cabeza por un margen, pero mínimo, absolutamente mínimo, pero aún adelante y bueno, se están esperando todavía terminar el conteo de votos de peruanos en el exterior, pero si las cosas siguieran el rumbo hasta este momento, bueno, me parece que ya se sabe quién es el ganador. ¿Sería más difícil para Pedro Castillo lidiar con el Congreso que para Keiko Fujimori? Sí, eso sin duda. En cuanto a mayorías. Sí, de eso no hay duda, pero él tiene la posibilidad de hacer alianzas políticas como ha sido en el pasado. Bueno, hay que ver qué pasa entonces. Se dice que esto puede tomar incluso semanas. Bueno, hay gente que dice que esto llega hasta julio, tranquilo. Hasta julio, el 15 de julio, de hecho, es la fecha límite. Y hay que ver también si es que reconocen... Que digámoslo, es muy tóxico para cualquier país. Cuando esto ocurrió en Estados Unidos, todo el mundo dijo el colmo, en fin, pero así son las reglas del juego. Uno agradece en estas situaciones la gran labor del CERVEL. No es, sin duda, el CERVEL hace un gran trabajo, pero el OMPE, en el organismo electoral en Perú, no es el responsable del atraso. Es una situación, primero, en Chile no hemos tenido una llegada tan ajustada, y eso es lo que complica siempre las cosas. Raúl, muchas gracias por este análisis, como siempre. Encantado.